¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Matías, aquí una vez más súper contento de la invitación que me has hecho para poder conversar contigo en el matinal, así que súper feliz. Gracias a usted por hacerse parte de su tiempo y enseñarnos a nosotros, junto a Tania que está acá en el estudio también, y a las personas que están en la casa, que son temas que muchas veces los tenemos, sufrimos de alguna enfermedad y no nos damos cuenta y los pasamos de largo y después lamentamos. Es por eso que hay que prevenir y está el doctor con nosotros. Por eso, doctor, queremos hablar de la rosácea. Primero que todo, ¿qué es la rosácea? ¿Qué se entiende desde el estudio clínico? Bueno, mira, la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel. Es decir, que en términos muy simples o coloquiales es como que la piel se hinchara, ¿vale? Y se caracteriza porque es una enfermedad en la cual ocurre un enrojecimiento intenso, habitualmente de la cara, ya que también existe la rosácea extrafacial, o sea, puede ocurrir fuera de la cara, y que este enrojecimiento en algunos casos además va a ir acompañado por la aparición de algunos granitos, que el nombre técnico es pápulas o pústulas, similares a los del acné, pero no exactamente iguales, y además porque se empiezan a notar las venitas de la cara, venitas superficiales, que el nombre técnico es telangiectasia. Entonces, básicamente, tú juntas todo eso y generas, digamos, el concepto de rosácea, una enfermedad en la cual la piel se termina inflamando porque algún estímulo, que ya lo vamos a conversar, genera el enrojecimiento, la aparición de estas pápulas y pústulas y la dilatación de las venitas de la cara. Entonces, eso podríamos llamarle la rosácea clásica. Digamos que hay mucho más por hablar, pero eso es como el concepto general. Claro. Doctor, ¿qué tan común es la rosácea acá en nuestro país, por lo menos? Yo creo conocer muchas personas que sufren de rosácea. Bueno, es una enfermedad bastante común y lo que pasa es que hay distintos niveles de severidad de la rosácea. Entonces, por ejemplo, tienes personas que tienen muy poca rosácea, pero la tienen, y otros que tienen una rosácea severa, que obviamente son los que terminan consultando. Pero el número exacto no se sabe, pero es bastante común, digamos. Es una cuestión que podríamos encontrarla saliendo a la calle y vamos a tener un montón de personas con esta patología facial y que no saben que la tienen, piensan que son rojos porque son rojos nomás, ¿se entiende? Claro. Que obviamente es algo que en la medida que avanza, sin los cuidados correspondientes, va a ir empeorando. Así que es algo muy común, pero un detalle que te puedo agregar de eso es que habitualmente le ocurre de mayor frecuencia a las mujeres y sobre todo si son de descendientes caucásicas, digamos de piel blanquita, clarita. Claro. Como que la piel clara tiene menor capacidad defensiva frente al sol y algunos estímulos similares, por lo tanto habitualmente lo encontramos más notorio en ese tipo de personas que, por ejemplo, personas de descendencia africana que igual pueden tener rosácea. Lo que pasa es que tienen una protección natural por la melanina que les da el color de la piel. Entonces, claro, es como menos terrible, por así decirlo, menos severa en personas de piel oscura y tiende a hacerse más notoria o más severa en personas de piel clara, habitualmente mujeres, pero no es exclusivo. Claro. Buenos días, doctor. Aquí habla Tania. Hola, Tania, mucho gusto. Mucho gusto. Doctor, una consulta. ¿Por qué se produce la rosácea? Ya, es súper importante la pregunta porque lo primero que tenemos que decir es que no sabemos. No sabemos por qué a unas personas les toca rosácea y a otras personas no les toca rosácea. Lo que sí sabemos es que hay una predisposición personal, digamos. Sería posiblemente una combinación de factores hereditarios, es decir, que vienen propios de la persona, y factores del ambiente. Y que hay desencadenantes, ¿vale? Ya. No sé si se cortó un poco. No, lo escuchamos bien. Por si no se escuchó. ¿Está perfecto? Ya. Sí. Y bien, entonces, teniendo claro de que no sabemos por qué le toca a esta persona sí, a esta persona no, sabemos de que las personas que padecen esto tienen una predisposición y que combinado con factores externos termina gatillándose la rosácea. Y lo que sí tenemos bien identificado son varios desencadenantes, siendo muy típicos, por ejemplo, la exposición directa al sol, los cambios bruscos de temperatura, habitualmente del calor al frío, pero también del frío al calor. Perdón, al revés, habitualmente del frío al calor, pero también ocurre del calor al frío. El consumo de alcohol, por ejemplo, típico el vino tinto, pero otro tipo de alcohol también puede engatillar la rosácea. La emoción,
momentos estresantes, por ejemplo, van a empeorar la rosácea. El ejercicio, que tiene que ver más que con el ejercicio en sí, con el aumento de temperatura corporal. Algunos medicamentos, por ejemplo, las personas que son hipertensas, tienden a tomar medicamentos que pueden dilatar un poco los vasos sanguíneos. Entonces eso favorece la llegada de sangre hacia la cara y eso gatilla finalmente un brote de rosácea. También puede ser desencadenado, por ejemplo, por condimentos picantes, típico la pimienta, el ají. Hay distintas personas que identifican distintos tipos de alimentos, pero típicamente los picantes. Y utilizar productos que no son los apropiados para las personas con rosácea. Eso también, por ejemplo, algunos cosméticos pueden terminar gatillando un brote de rosácea. Entonces, si tú te fijas, es una combinación de mi predisposición con elementos externos o de comportamiento que brotan la rosácea. Doctor, ¿y esto necesariamente uno nace con rosácea o se puede desarrollar a mitad del camino, por decirlo de alguna manera? Mira, súper interesante tu pregunta, porque la rosácea es una enfermedad adquirida, o sea, no naces con rosácea, la adquieres a lo largo de tu vida, pero hay algo que se conversa muy poco, existe la rosácea infantil. Existe la rosácea infantil y de hecho tenemos unas fotos por ahí que conversamos para mostrar el caso de, si mal no recuerdo, es una niña de 13 años, pero he visto casos más pequeños, he visto casos de niñas de 7, 8 años. Existe, es muy poco frecuente, sí, pero es real. O sea, puedes adquirirla en un amplio rango de tu vida. Claro. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la rosácea? ¿Cómo podemos tener una alerta? Porque yo creo que muchas veces somos bien hipocondríacos también los chilenos, muchas veces. Si nos aparece una mancha rojita, quizás no es rosácea, pero puede ser otra cosa. ¿Cuándo tenemos que estar alerta? Bueno, mira, las personas que sospechen se van a dar cuenta por lo siguiente, porque frente a la exposición a algunos de los desencadenantes que conversamos, ¿cierto? La luz del sol, los cambios bruscos de temperatura, el consumo de alcohol, el estrés, ponerse cerca, ¿cierto?, de un aire acondicionado o de una estufa, todo ese tipo de cosas que hemos conversado van a generar un enrojecimiento abrupto habitualmente de la cara. Y se va a notar rápidamente, es como estaba con un color no llamativo y ahora estoy rojo como tomate, ¿vale? Y habitualmente en la zona centrofacial, hablamos de la frente, nariz, mejillas, el mentón, ¿ya? La zona centrofacial. Y que además hay personas que pueden quedarse ahí, pero hay otras personas que se dan cuenta que después de que les pasa esto, empiezan a brotarles estos granitos que hablábamos, las pápulas y pústulas, como que es una etapa siguiente. Y otras personas pueden darse cuenta porque le están apareciendo de manera llamativa estas venitas llamadas telangiectasias, que son las dilataciones que terminan siendo permanentes en la cara. Entonces, cualquiera de esos elementos tiene que hacernos pensar de que estamos frente a una rosácea y obviamente lo que se les recomienda es consultar porque cada caso es independiente. Como todo en medicina, hay un tratamiento individual para cada persona. Claro, ahí vemos algunas imágenes, doctor, justamente lo que usted nos habla, las venitas, los granitos que aparecen en el rostro, para que sepamos también de qué se trata esta rosácea. Bueno, ya vemos por qué se produce, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas, y también la pregunta que nos nace es si puede llegar a afectar a los ojos, doctor, porque está muy cerca. Esa misma imagen, mire, se nota que llega hasta aquí como el pómulo, casi a punto de tocar el ojo. Claro. Mira, la rosácea ocular es un tipo de rosácea, es real, ¿ya? Y se estima que ocurre en la mayoría de casos. Digamos, nunca hay números tan concretos porque los estudios varían, digamos, dependiendo de quién hizo el estudio, pero lo que sí sabemos es que es frecuente. Es decir, no es extraño encontrar rosácea ocular en pacientes con rosácea, aunque sea suave. Hablamos de que pueden tener algo muy leve. Por ejemplo, me pican los ojos, los tengo un poquito rojitos, los siento un poquito hinchados, ¿me entiendes? Como puede ser algo muy sutil. Ahora, hay casos severos de rosácea ocular en donde van a haber incluso problemas con las pupilas, va a parecer que tiene una infección, es decir, puede pasar algo muy severo. Pero lo importante es que la persona esté atenta, o sea, precisamente nosotros conversamos con ustedes para esto, para que cuando esto llegue, digamos, a las personas sepan como, oye, yo me he sentido con algún tipo de síntoma, aunque sea suavecito, y tengo rosácea.
Entonces, como nadie me lo ha visto, no he visto al oftalmólogo, no me han dejado tratamientos, ¿me entiendes? Como que es algo súper importante y por eso que quiero conversarlo. Claro. Y una cosa que puede ser interesante de mencionar es que la rosácea ocular podría manifestarse desde antes de que empiece a manifestarse la rosácea en la piel. Es decir, la persona podría tener esta historia de mi problema de la cara partió en los ojos. Empecé con picazón, malestar, enrojecimiento y de pronto además empezó a sumarse este problema en la piel de la cara. Entonces la rosácea ocular es algo que quiero que conversemos así en este sentido para que llegue a la mayor cantidad posible de personas que puedan creer que tienen esto y que consulten con el oftalmólogo. Eso es un dato sí, porque los dermatólogos no nos metemos en el ojo, digamos, no nos metemos en el ojo, pero sí alertamos al respecto. Es como, ¿sabe qué? Yo sé que tiene rosácea y además veo que tiene los ojos con algún problema. Es mejor que lo evalúe bien oftalmología para que certifiquen o no si es rosácea, porque podría ser otra cosa, podría ser una alergia, ¿vale? Pero lo ideal es que sepamos que así como afecta la piel de la cara, puede afectar la piel de otras partes del cuerpo, puede ser a distintas edades, siendo la mayor frecuencia en adultos, y además puede afectar los ojos. Entonces es muy interesante este cuadro. Doctora, hay algo que he escuchado muchas veces y Tania, yo creo que tú, no sé si también lo has escuchado, pero cada vez que una persona tiene rojo, alguna parte del ojo, no, es que me dio un derrame, la gente dice, ¿cierto? Sí. Como que muchas veces dicen, no, es que tengo un derrame. Se diagnostican solas las personas. Tengo un derrame y listo. Me dio aire. Me dio un aire, me entró... Quizás no es eso, quizás puede ser esto. Por eso es bueno ir al doctor. Yo lo dije alguna vez. Y no diagnosticar. Yo creo que todo en algún momento lo hemos cuando dicho. Niño. Sí, lo dijo Cuando usted. niño. Sí. Lo dije cuando niño. Sí. Me dio un derrame, Sí. o sea... Eso no existe, claramente. Ojo, eso es una cosa cultural. Claro. Claramente el término me dio un aire es algo que no significa nada en especial en medicina. Pero a ver, el derrame. Mira, aquí me salgo un poco de dermatología, pero esto es de manejo de medicina general. El derrame del ojo es cuando se rompe un vaso sanguíneo del ojo, de la parte superficial, ¿cierto? De la parte externa del ojo. Y no significa nada malo en sí mismo, digamos, es algo que puede ocurrir sin ser algo grave. Obviamente puede ser grave, pero la mayoría de los casos son casos leves que se resuelven solos. Recuerdo que los oftalmólogos lo asociaban, o sea, digamos, en medicina se tiende a asociar, ¿qué significa que tener un derrame? ¿Qué es lo que puede ser? Por ejemplo, alzas de la presión arterial. ¿Ya? Eso era Un factor, yo creo, de... la presión a un paciente que te consulta por un derrame, que en verdad es una hemorragia, digamos, a nivel de la superficie del ojo. Pero finalmente, en la conversación con mis profesores en su momento, aprendí que es algo que no necesariamente significa eso, puede ser algo incidental, simplemente puede ocurrir hasta por rascarse fuerte un ojo, pero es mejor consultar, digamos, es como dices tú, es mejor preguntarle al especialista, porque obviamente podría taparse o estar escondido algo que no sabemos qué es lo que tiene. Por supuesto que sí. Doctor, una consulta. Una vez que, se diagnostica a la persona con rosácea, ¿qué debe hacer esta persona para evitar sufrir molestia o para calmar un poco el dolor, aparte de los medicamentos o quizá el tratamiento que le den? Ya, es súper buena la pregunta porque abre pie a que hay que hacer algo más que usar medicamentos, ¿vale? Que es lo que me gusta enseñar a mí y a mis pacientes. No solo basta con los medicamentos, tienes que adaptar tu estilo de vida asumiendo que tienes rosácea y que la quieres controlar. ¿Se entiende? Es algo que tienes que entender que vives con esto, que es algo crónico, que no se va a ir rápidamente y que tienes que aprender a manejar. Por lo tanto, esto significa que tienes que, evitar los desencadenantes, ¿vale? Usar sombrero, una buena protección solar, usar sombrero, usar lentes oscuros, no exponerte directamente al sol, siempre preferir la sombra, usar un protector solar adecuado a tu tipo de piel, varias veces al día, todos los días, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar el consumo de alcohol o líquidos calientes, evitar los alimentos que sabes que te brotan. Entonces partimos educando a la persona de que tiene que adaptarse a un nuevo estilo de vida saludable para esa persona. Y sumado a eso, dejamos tratamientos médicos. Los tratamientos médicos pueden ir desde tratamientos tópicos, por ejemplo, cremas, ungüentos, fluidos,
pueden incluirse medicamentos orales, habitualmente algún tipo de antibiótico que busca no eliminar infección, porque el antibiótico se asocia a infección, sino que se usa como con fines antiinflamatorios, es decir, que logren desinflamar la piel, desinflarla. Y además se pueden usar procedimientos, como por ejemplo el láser. El láser que ha entrado mucho, digamos, en uso, porque logra tratar la parte más difícil para los medicamentos, que es el enrojecimiento, las venitas, como que se utiliza el láser para mejorar ese aspecto de la rosácea principalmente. Entonces tienes una combinación de tratamientos que implican la parte más médica y la parte conductual, portarse bien y cuidarse. Claro. Doctor, nos hace una pregunta. No se acaba la rosácea entonces, y tenemos que saber que la vamos a tener para siempre. ¿Se puede desaparecer durante un tiempo? ¿Es posible que vuelva a nuestro rostro? Le hice varias preguntas. Exactamente, mira. Dejé ahí mareado con tanta pregunta. No, pero es que se entiende el concepto. Ya. Mira, por definición es una enfermedad crónica. Nos va a acompañar un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿vale? Porque hay personas que de repente se les termina controlando, o sea, aprenden a manejarlo a tal punto en que como que ya no es que desaparezca, pero se controla. Entonces ya la persona no está tan sensible, no es algo como que, bueno, es que antes me comía un pepperoni y me ponía rojo, ahora puedo comer un pepperoni y me siento bien. ¿Se entiende? Uno puede llegar a un punto de control. No sabemos bien en quién va a ocurrir y en quién no. Así que lo importante es entender, tengo rosácea, vivo con mi rosácea, la controlo y puede llegar un momento en que hasta el punto que se le olvide que tiene rosácea la persona, porque ya se sabe cuidar y digamos sin exagerar, ¿no? O sea, sin tener que estar sufriendo el tener rosácea. Claro. Evidentemente hay casos más severos que pucha que cuesta, pero en la mayoría de los casos con un buen tratamiento y una buena modificación del estilo de vida se controla bastante bien. De hecho, en el perfil de Instagram que tengo he logrado subir algunas fotos tanto en mujeres como en varones que han logrado un control súper bueno de una rosácea muy severa y ni siquiera haciendo procedimientos, simplemente con modificación de su estilo de vida y con algunos medicamentos, por supuesto. Pero, por ejemplo, en estos casos he logrado, me preguntan, ¿y qué láser se hizo? Y ahí les digo, todavía no se ha hecho ni un láser y ya está mucho mejor. ¿Se entiende? O sea, todo se va complementando. Claro, ¿y el láser en qué punto llega, doctor? ¿En qué parte del tratamiento ya entraría el láser? Se puede utilizar prácticamente en cualquier etapa. Ya. Siempre es un beneficio, o sea, con los riesgos que conlleva hacerse cualquier procedimiento, obviamente, ¿no? Esto no es como limpiarse la cara, no, es algo médico que hay que saber hacerlo, pero el beneficio casi siempre se obtiene, ya sea en mayor o menor medida, y lo puedes usar desde que estás empezando con la rosácea o cuando tengas una rosácea severa, que no es lo ideal llegar a ese punto, sino que lo ideal es utilizarlo antes. Ahora, no es algo obligatorio, por supuesto, nada de esto es obligatorio, pero en la medida de que uno va utilizando las herramientas con las que se dispone el día de hoy, va mejorando más y más. Claro, sí. Entonces se puede utilizar en cualquier momento. Eso es bueno para una persona que de verdad quiere poder salir adelante de la rosácea, le preocupa quizás demasiado. Personas que quizás no, que quizás están tranquilas, no les preocupa tanto. Hay tratamientos, hay antibióticos, hay medicamentos y está esta tecnología que hoy en día agradecemos también que exista, tal como el láser y luz LED que se aplica en las clínicas. Así que, bueno, yo no tengo ninguna duda, pero nos llega una duda, doctor, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, que nos dice, por favor, dermatólogo, ¿qué tipo de alimento debemos evitar si tenemos rosácea? Si nos puede recomendar alguno. Bueno, partamos por lo clásico, digamos, me gustaría definir que esto va a variar de persona a persona, ¿ya? Pero habitualmente lo que recomendamos no consumir son, como decíamos, los condimentos picantes, ¿ya? Pimienta, ají, en algunas personas la cebolla. Yo recomiendo suspender temporalmente que sean los embutidos, tratar de que la comida que se consuma no esté tan caliente, porque recordemos que hay un problema de la temperatura del alimento. Claro. Si es muy caliente, o por ejemplo si consume té o café, capaz que el té y el café no produzcan nada, pero si son muy calientes sí lo van a producir. Entonces, ojo con las temperaturas de los alimentos. Claro. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, digamos, hay personas que dicen la leche. La leche es discutido. Hay
personas que dejan la leche y se sienten mejoría y hay otras personas que no la sienten, ¿de acuerdo? Y algo que yo recomiendo, pero ya no solo para rosácea, sino que como en general, es moderar el consumo de los carbohidratos, ¿ya? Que hablamos como de la comida del chileno, ¿ah? El chileno y las chilenas, que es papa, fideo, pan, arroz, dulces, todas esas cosas que generan trastorno de la insulina y del metabolismo, de alguna manera igual podrían terminar incidiendo en un brote de rosácea, digamos. No necesariamente, pero es algo que se recomienda como para salud en general. Así que, bueno, el alcohol también, el alcohol siempre termina brotando la rosácea. Así que como con respecto a alimentación, eso les podría mencionar. Muy fuerte para el cuerpo en sí, y ahí se producen todas estas cosas que estamos viendo y aprendiendo con el doctor. ¿Tenemos una pregunta, Tania? Así es. Magdalena pregunta: buenos días, consulta, ¿cómo diferenciar rosácea de acné? Mira, buena pregunta. Ya. Oye, Tania, muy inspirada hoy en tus preguntas, porque da pie para más cosas. Es una pregunta que yo les hago incluso a mis alumnos en medicina, por si hay alguno que está viendo. Habitualmente el acné se acompaña mucho de puntos negros, llamados comedones, y además de una piel muy grasa. No es algo tan fácil de hacer, pero por eso que se recomienda consultar, porque hay personas que incluso podrían tener las dos, pueden tener acné y rosácea. Pero en aspectos simples, el acné tiende a ser en personas con piel grasa y con producción importante de puntos negros. Eso como a grosso modo. ¿Y por qué era tan buena la pregunta? Porque hay veces que una persona puede decir, me pongo roja con el sol o con estas cosas, pero particularmente el sol, y creo que tengo una rosácea, pero no me funcionan los tratamientos. Existen otras enfermedades que te pueden producir cara roja, por lo tanto es importante consultar. Una de las más famosas y más típicas es el lupus. ¿Se acuerdan que Dr. House siempre decía, it's not lupus? Claro. Ya. Eso es ficción. Muchas veces sí puede ser lupus y no una rosácea. De manera tal de que no asuman que por tener cara roja es rosácea, ¿vale? Pueden haber otras causas, por ejemplo el lupus. Perfecto. Bueno, estamos conversando con el doctor Ricardo Sánchez. Ahí está, ahí volvió, doctor. Se lo había quedado un poquito pegado. Tenemos la última pregunta y que nos llega a través de Facebook. Catherine Faustina nos pregunta: hola, doctor. Quiero preguntar por el uso de la mascarilla teniendo rosácea. Catherine nos escribe desde Facebook. Catherine, te mando un saludo, Catherine. A ver, con respecto a las mascarillas, digamos, el problema es que es como que fuera una especie de, lo voy a decir de esta manera, pero un pañal en la cara. Ese es el problema de la mascarilla. O sea, tenemos que seguir usando mascarillas para prevenir la diseminación y contagio del coronavirus. Claro que sí. Pero hay que tratar de usarla lo menos posible. ¿Se entiende? O sea, por eso que estar en la casa es como la mejor respuesta, porque no necesitas estar poniendo mascarilla. Exacto. ¿Qué les recomiendo yo a mis pacientes? Que si es inevitable, bueno, van a tener que usar mascarilla, pero lo que pueden usar es algún tipo de, por ejemplo, ya deberían llevar un limpiador y un agua termal, ¿vale? Que las aguas termales se venden directamente en farmacia. Entonces, si una persona va a estar con mucho rato la mascarilla puesta, les recomiendo que tomen un descanso en algún momento, usen su limpiador suave, ya que yo le indico a cada paciente dependiendo de cada piel, y se refresquen un poquito con esas aguas termales, que también podría ser agua de manzanilla bien preparada, fría. Y eso va a generar un refresco, digamos, en la cara para tratar de que no se brote la rosácea. Pero lo ideal sería usar la mascarilla lo menos posible. Ahora, hay distintas posturas del material, por ejemplo, de la mascarilla, pero hasta ahora uno considera una cosa muy tradicional, que la mascarilla que se utilice, que tiene que tener las capas para poder filtrar, ¿cierto?, el traspaso de microorganismos, pero que la mascarilla tenga el algodón hacia la piel, ¿vale? Que el algodón se considera un elemento muy delicado para la piel. Entonces, sería que tenga la mascarilla que consigan, que tenga algodón hacia adentro, hacia la piel, ¿ya? Y el resto de los elementos sintéticos y filtradores y plásticos, ¿cierto? Todo lo que sea sintético, sea hacia afuera. Ya. Eso es lo que les podría recomendar. Súper. Entonces, el algodón escuché bien, es el elemento que menos daño le hace a nuestra piel, que es el que sirve para aplicar todo tipo quizás de maquillaje, teniendo hasta rosácea, acné, doctor, y distintas cosas. Mira, yo te diría que
no sé si será el mejor material para poder aplicarte algo, pero ¿Ya? evidentemente sí se puede usar, por ejemplo, para limpiarte, ¿cierto? ¿Ya? Pero el algodón tiende a ser algo que no genera alergias, irritaciones, ¿se entiende? Es algo que la piel tolera muy bien. Entonces, por eso también, en definitiva, uno termina recomendando, supongamos en una persona alérgica, que no use ropa sintética, que use solo algodón. La ropa sintética termina generando a veces picazón, prurito. Claro. Entonces ahí como uno dice, no, mejor quédate con algodón. El algodón es un elemento delicado para la piel, entonces es bastante seguro. Bueno, doctor, le respondieron por la pregunta que acaba de responder usted, le pusieron mi doc hermoso, así que ahí le envían también un halago, un piropo al doctor, ¿cierto? Por estar aquí presente en tu conexión matinal. Doctor, le mandamos un abrazo, de verdad agradecidos de tenerlo algunos martes acá en el matinal, para que lo sigan en Instagram, @idermatólogo, así mismo, facilito, idermatólogo en Instagram. El doctor siempre está subiendo tips, consejos también y cualquier pregunta donde lo puede visitar en su Instagram. Doctor, le mandamos un abrazo. Súper, muy agradecido de ustedes. Les mando un gran abrazo igual. Hasta la próxima. Chao, doctor. Un abrazo.